Los mecanismos de defensa. Los mecanismos de defensa son estrategias psicológicas que utilizamos de forma inconsciente para protegernos de situaciones que nos resultan amenazantes, dolorosas o angustiantes. Voy a darle un ejemplo muy claro. Cuando nos enfrentamos a un conflicto, una pérdida, una crítica o un fracaso. Los mecanismos de defensa nos ayudan a reducir la ansiedad, el estrés que nos provocan estas situaciones, pero también pueden distorsionar la realidad y afectar negativamente nuestra autoestima, nuestras relaciones y nuestro bienestar. Existen muchos tipos de mecanismos de defensa, pero hoy vamos a centrarnos en los más comunes y cómo podemos reconocerlos y manejarlos de forma saludable. Vamos a ver algunos ejemplos. Número 1. Negación. Consiste en rechazar o ignorar la realidad que nos resulta insoportable. Un ejemplo, si alguien se niega a aceptar que tiene una enfermedad grave. Número 2. Represión. Consiste en bloquear o eliminar de nuestra conciencia los recuerdos, pensamientos o sentimientos que nos causan malestar. Por ejemplo, si alguien olvida un episodio traumático de su infancia o reprime su ira hacia una persona que le ha hecho daño. El caso de David reprimió su culpa por haber cometido adulterio con Betsabé y haber ordenado la muerte de su esposo Urías. Número 3. Proyección. Consiste en atribuir a otras personas nuestras propias características, deseos o impulsos que nos resultan inaceptables o amenazantes. Por ejemplo, y un ejemplo muy claro que está en la Biblia, es el caso de los fariseos. Ellos proyectaban sus propias faltas en los demás y se creían justos y superiores. Eso lo podemos encontrar en Mateo capítulo 7, donde Jesús dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Número 4. Racionalización. Consiste en dar explicaciones lógicas o razonables a nuestras conductas o situaciones que nos generan culpa, vergüenza o frustración. Por ejemplo, si alguien justifica haber suspendido un examen por culpa del profesor o del tema que estaba viendo en lugar de reconocer que le faltó estudiar. El caso de Saúl me llama mucho la atención, que él racionalizó su desobediencia a Dios al no destruir completamente a los amalecitas y al guardar lo mejor del botín. Número 5. Regresión. Consiste en volver a comportarnos como lo hacíamos en una etapa anterior de nuestro desarrollo, cuando nos sentíamos más seguros y protegidos. Y hay un ejemplo que nos va a llamar mucho la atención. Es cuando las personas lloran o hacen puchero cuando no consiguen lo que quieren o cuando se sienten rechazados. Y le estoy hablando de personas mayores. Pero también hay un caso en la Biblia y es el caso de Pedro, que regresó a su antigua ocupación de pescador después de haber negado a Jesús 3 veces. Número 6. Sublimación. Consiste en canalizar nuestros impulsos o emociones negativas hacia actividades socialmente aceptables o creativas. Ejemplo, si alguien utiliza el arte, el deporte, el humor como vía de expresión y liberación. Como puedes ver, los mecanismos de defensa son muy variados y complejos y todos los utilizamos en mayor o menor medida. Sin embargo, no todos son iguales, de adaptativos ni eficaces. Algunos pueden ser beneficiosos si lo usamos de forma ocasional o moderada, como la sublimación o la racionalización, pero otros pueden ser perjudiciales si lo usamos de forma frecuente y excesiva, como la negación o la represión. Y la pregunta sería: ¿cómo podemos saber si estamos usando los mecanismos de defensa de forma inadecuada? Hay algunas señales que nos pueden alertar. Si sentimos que estamos desconectados de la realidad o de nosotros mismos. Si tenemos dificultades para reconocer y expresar nuestras emociones. Si tenemos conflictos frecuentes con personas o con nosotros mismos. Si experimentamos síntomas físicos o psicológicos sin causa aparente. Si detectamos algunas de estas señales, es importante que busquemos ayuda profesional para identificar y modificar los mecanismos de defensa que nos están haciendo daño. También podemos aplicar algunas estrategias para mejorar nuestra salud mental. Aceptar la realidad tal como es, sin negarla ni distorsionarla. Afrontar las situaciones difíciles con valentía y responsabilidad.
reconocer y expresar nuestras emociones de forma adecuada y respetuosa, buscar apoyo social y emocional en las personas que nos quieren y nos comprenden, practicar actividades que nos aporten bienestar y satisfacción. Estas son algunas de las claves para vivir de forma más auténtica y feliz, sin necesidad de recurrir a mecanismos de defensa que nos alejen de nuestro verdadero ser. Recuerda que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y que nos ama tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Él quiere que seamos libres, que crezcamos y que disfrutemos de la vida que nos ha regalado. ¿Qué dice la Biblia sobre los mecanismos de defensa? La Biblia nos enseña que Dios es la fuente de toda verdad y que debemos confiar en Él para enfrentar nuestras dificultades y temores. El salmista dice: en ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Eso está en Salmo capítulo 9, versículo 10. Pero Jesús también dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo pueden encontrar en el libro de Juan capítulo 14, versículo 6. El apóstol Pablo dijo: no se conformen al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Esto significa que en lugar de recurrir a los mecanismos de defensa, debemos buscar a Dios y su palabra para conocer la realidad de nuestra situación y de nosotros mismos. Debemos reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades y nuestras necesidades y pedirle a Dios que nos perdone, nos fortalezca y nos provea. Debemos aceptar sus planes y propósitos para nuestra vida y seguir sus mandamientos y principios. ¿Por qué? Porque debemos confiar en su amor, en su gracia y su poder, y no en nuestra propia sabiduría o fuerza. Así podremos vivir una vida plena, libre y feliz. Espero que este contenido te haya resultado interesante y educativo y que te ayude a conocerte mejor y a cuidar de tu salud mental. Si te ha gustado, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares y dejarnos tus comentarios y sugerencias. Y recuerda que somos Hablando Con.